Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juana Montero. Como ya Adriana ha explicado, yo soy médico, soy ginecólogo, trabajo como ginecólogo y conozco el tema de la epigenética. Para mí es algo bastante familiar porque, bueno, la empecé a estudiar en relación con el tema de la oncología. Así es que voy a tratar de explicaros en primer lugar qué es la epigenética y luego cómo la epigenética la podemos aplicar a todo el tema de control del peso corporal, que es de lo que vamos a hablar hoy aquí esta tarde. En primer lugar, deciros que hace como 30 años aproximadamente, un poquito más, había un paradigma que el cual nadie se lo volvía a plantear, como que no nos planteamos hoy día que la Tierra sea redonda, pues todo el mundo tenía muy claro que nosotros nacemos con una carga genética y que esa carga genética es la que nos va a determinar el color del pelo, el color del ojo, la estatura, la manera en la que envejecemos, la manera en la que enfermamos. Y así nacemos, estamos determinados y no se puede cambiar. Y eso era el paradigma que nadie se cuestionaba. Pero entonces empezaron a surgir unas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué los gemelos que nacen, que son gemelos con una carga genética idéntica, envejecen distinto, enferman distinto, viven distinto? Y como esa pregunta se empezaron a plantear otra serie de preguntas. Entonces empezó a ver que había una serie de factores que sí que influían en la genética. No iban a cambiar nuestros genes, que con esos nacemos y morimos, pero sí que iban a cambiar la manera en la que esos genes se estén expresando, que al final del día es lo que nos interesa, cómo los genes se van expresando. Y así nació el término epigenética, que quiere decir lo que está por encima de la genética, lo que puede modificar la expresión del gen sin cambiar la genética. ¿Y qué es lo que puede cambiar? ¿Qué es lo que puede hacer que el gen cambie su expresión? Pues la alimentación, el estrés, los hábitos como el fumar, como el tomar el sol, la polución, en una palabra, el estilo de vida. Y sí, Adri, estoy de acuerdo contigo. Esto sonaba al principio ciencia ficción y gracias a esto se nos abrió una puerta inmensa para poder abordar diferentes aspectos, no solamente de enfermedades, sino de la manera en la que vivimos. Entonces dijeron, muy bien, si podemos modificar la expresión de los genes y podemos modificar la manera en la que las personas se enferman, vamos a estudiar cómo podemos modificar la manera en la que las personas empiezan a tener uno u otro determinados tipos de cáncer. Y el tema de la epigenética se empezó a desarrollar desde la oncología. Primero, pensando que precisamente las células que envejecían eran las células que se volvían cancerosas. En el curso de la investigación se vio con sorpresa que era todo lo contrario. Las células cancerosas eran precisamente las que no envejecían. Y de ahí se empezó a estudiar toda la epigenética en relación con el cáncer, de tal manera que hoy tenemos la epigenética en relación con la oncología como el presente de la oncología. Actualmente no se puede entender un tratamiento oncológico si no es desde el punto de vista de la epigenética y, sin embargo, la parte del envejecimiento, como se vio que las células que envejecían no se hacían cancerosas y lo que interesaba era desarrollar la parte de la oncología, esa parte de investigación se dejó sin desarrollar. Pero hubo un laboratorio que está situado en Utah, en Estados Unidos, que tomó el relevo del envejecimiento y empezó a estudiar la relación de la epigenética con todos los ámbitos del envejecimiento, a nivel de la piel, a nivel de la energía, a nivel del metabolismo, a nivel de la masa muscular, a nivel del almacenamiento de la grasa, y emprendió por ahí
todo el desarrollo de la epigenética y el envejecimiento. Hoy estamos aquí para hablar cómo la epigenética influye en el control del peso corporal y por eso nos vamos a dedicar solamente a esa parte del envejecimiento. Adri, siguiente diapositiva. Bueno, pues como muy bien ha explicado Adri, la anterior, perdona Adri. Como muy bien ha explicado Adri, en el tema del control del peso corporal influyen tres pilares definitivos. Uno es la mentalidad positiva, el segundo la masa muscular y el tercero la tasa de metabolismo. Entonces, este laboratorio dijo, ¿cómo podemos influir epigenéticamente en cada uno de estos tres pilares que son los que están haciendo que las dietas tradicionales no funcionen? O porque se abandonen, porque no hay mentalidad positiva, o porque cuando se terminen, como bien ha explicado Adri, la tasa del metabolismo basal haya disminuido por la disminución de la masa muscular y del propio metabolismo basal, de tal manera que exista el efecto yo-yo, con el cual al cabo de unos meses no solamente no vamos a conservar el cuerpo que hemos conseguido, sino que vamos a tener un cuerpo todavía peor que el que teníamos al comenzar la dieta. Siguiente diapositiva, Adri. Entonces empezaron a buscar todos los genes relacionados con el control del peso corporal, relacionados con los tres pilares que acabamos de decir. Y aquí tenemos un gráfico que, para que lo entendáis, estos lo que hicieron fue, primero aislaron los genes relacionados con estas tres cosas que hemos dicho y luego fueron probando cómo sustancias naturales, podrían haber sido sustancias químicas, pero decidieron que iban a ser sustancias naturales traídas de Asia, de dos centros que ellos tienen allí, uno en Shanghái y otro en Beijing, cómo esas y que eran principios activos que en la medicina asiática tradicional se sabía que estaban relacionados con el control del peso, fueron testeando con cada gen y viendo cómo al añadir esas sustancias, la expresión del gen iba modificando. Entonces, primero tenemos la primera barrita, es cómo se está comportando el gen en una persona joven. La segunda barrita, vemos cómo se está expresando el gen en una persona de un poquito de mayor edad. Y entonces vemos que la parte verde que estaba en la primera barra se ha convertido en roja. ¿Por qué? Pues por lo que ha explicado Adri, porque la tasa de metabolismo basal ha ido bajando a medida que envejecemos, porque la masa muscular la hemos ido perdiendo a medida que envejecemos. De tal manera que empezaron a añadir sustancias naturales hasta que consiguieron, tercera barrita, que el gen se expresara de la misma manera que se estaban expresando los genes cuando éramos jóvenes. Y así fueron desarrollando un programa de control de peso corporal. Esto fue una investigación tan absolutamente revolucionaria que les valió la presentación en una conferencia Gordon en el año 2010 en Suiza. Para quien no esté os sepa muy bien qué significa una conferencia Gordon, deciros que eso es más o menos como el premio Nobel en medicina. Es la conferencia médica más prestigiosa que hay, que se celebra una vez al año y que solamente para que te admitan una publicación para revisarla, tiene que ser una publicación de altísimo nivel y que realmente signifique un gran impacto y algo revolucionario y diferente. Una vez revisada, para que te la acepten para publicarla, pues ya imaginaros el nivel. Entonces, deciros que todas estas investigaciones se presentaron en la Gordon Conference en el 2010, fueron revisadas y aceptadas para la publicación. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos al doctor Joe Chang. Él fue uno de los fundadores de este laboratorio. Él era un médico que se dedicaba a inventar, trabajaba para laboratorios farmacéuticos y se dedicaba a inventar drogas que ayudaran a prevenir el rechazo para los trasplantes de órganos. En un momento determinado él se paró a pensar y dijo:
¿Por qué en vez de utilizar la investigación para curar enfermedades, que obviamente hay que hacerlo, también no dedicamos tiempo y energía para buscar sustancias, complementos que prevengan estas enfermedades? Y con esta filosofía nació este laboratorio de nombre Nuskin, y él tuvo otros socios, y a partir de ahí iniciaron, tomando el relevo de la epigenética, empezaron a investigar todos los genes relacionados con el envejecimiento y ver cómo se podía modificar la expresión de esos genes epigenéticamente. Siguiente diapositiva. Para ello se asoció con diferentes científicos de prestigio mundial. Ahí tenemos, por ejemplo, al doctor de Gerasi, que está relacionado con la píldora anticonceptiva, o el doctor Lester Packet, que es el padre de los antioxidantes, o el doctor Cox, que es uno de los etnobotánicos más prestigiosos del mundo. Se apoyó en ellos como colaboradores externos al laboratorio, y además creó un laboratorio con 75 científicos en plantilla hoy día de diferentes ámbitos: biólogos, ingenieros, médicos, farmacéuticos, para hacer un abordaje total del envejecimiento. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos algunas reseñas de todas las publicaciones que ha hecho el laboratorio en relación con el control del peso corporal. Siguiente diapositiva. Y aquí tenemos al doctor Joe Chang, que en relación con el peso corporal dijo que iba a crear un producto, un plan en el cual al final del tratamiento, la habilidad para quemar la grasa que vamos a tener va a ser mayor que la habilidad para almacenarla. Y además esto influido epigenéticamente y sin los problemas del efecto yo-yo. Siguiente diapositiva. De tal manera que, ¿cuál es la solución? La solución, ya sabemos el problema que contó Adri: dieta tradicional, disminución de la masa muscular, disminución del metabolismo basal, efecto rebote. La solución es crear un programa de control de peso corporal en el cual se pierda peso, pero fundamentalmente se pierda grasa a base de mantener el músculo como mínimo, incluso en muchas ocasiones de aumentarlo. Siguiente diapositiva. Y así surgió el programa de transformación llamado TR90, y es un programa de transformación del peso corporal en 90 días. Deciros que este laboratorio obviamente patentó todas estas investigaciones con una patente llamada AgeLock. Y aparte de que íbamos a tener un cuerpo al final del programa cuya habilidad sea mayor para quemar la grasa en vez de para almacenarla, en el programa también incluía la manera en la cual la masa muscular, como ahí vemos los dos esquemas de lo que partimos: lo amarillo es la grasa, lo rojito es el músculo. Al final del programa vamos a tener un cuerpo con mayor masa muscular y menos grasa, de tal manera que no solamente vamos a haber aumentado el metabolismo basal, sino que además vamos a evitar el efecto yo-yo y vamos a tener un cuerpo más fit, un cuerpo todavía más bonito. Que tu problema no es el peso porque eres delgada, ya lo contó también Adri. A medida que estamos, que envejecemos, la grasa no solamente aumenta, hace que se almacene más, sino que se almacene en sitios donde cuando éramos más jóvenes no se almacenaba. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, a una persona joven. En concreto, esto es muy frecuente en las mujeres a partir de los 50 años. Yo lo veo casi a diario en la consulta: doctora, como igual o menos, y no solamente engordo más, sino que además tengo aquí Michelin, tripa, una grasa que no hay manera de perderla. Y esta grasa que ya está
apoyada en lugares donde no son frecuentes, son porque la expresión de estos genes se ha ido modificando y eso solamente se puede abordar desde la epigenética. Siguiente diapositiva. Con lo cual, deja las dietas y no te centres en perder el peso, sino transfórmate en la mejor versión de ti. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí explicaros un poquito las bases en las cuales se asenta el programa de transformación en 90 días. Son 3, la mentalidad positiva, el ejercicio, primero son 3, que una parte es el ejercicio, otra los hábitos alimenticios y otra los complementos nutricionales del propio programa. En primer lugar, los hábitos alimenticios. Un hábito tarda 21 días en que el hábito se convierta ya, o sea, que algo que introducimos nuevo se convierta en un hábito, que ya no tengamos que esforzarnos en hacerlo. Con este programa vamos a aprender a comer bien. Dura 90 días, lo que quiere decir que es más de los 21 días que hace falta para crear un hábito. Así es que al final del programa vamos a tener un adecuado hábito alimenticio que ya va a permanecer cuando terminemos el programa. El segundo es el ejercicio. Sin ejercicio el programa no funciona, porque hace falta un aumento de la masa muscular que la vamos a conseguir epigenéticamente haciendo que esos genes se expresen mejor, pero hace falta ejercitar. Hace falta que nosotros hagamos el ejercicio para aumentar la masa muscular. Y la tercera pata del programa son los suplementos nutricionales. Ahora voy a hablar un poquito de qué suplementos tiene, así por encima. Y estos suplementos van a influir epigenéticamente en las 3 partes que nos explicó Adriana. Mentalidad positiva, masa muscular, tasa de metabolismo basal. Siguiente diapositiva. Y aquí algunos de los principios o de las sustancias que el programa tiene. Volveros a decir que el laboratorio decidió que todas las sustancias que iban a utilizar iban a ser naturales y aquí tenemos, por ejemplo, el azafrán o el higo chumbo. El higo chumbo se sabe desde la medicina asiática que te crea una sensación de saciedad. Entonces, el programa tiene mucho higo chumbo, mucho concentrado de higo chumbo al principio para disminuir los cravings, estos antojos que te dan como que te necesitas comer, que necesitas azúcar y que hace que empieces a romper la dieta. Otro que tiene, por ejemplo, es el azafrán, que el azafrán lo que hace es influir en la motivación, en la mentalidad positiva. Estos son, por ejemplo, 2 de los suplementos que tienen más cantidad al principio del programa. Y luego, bueno, pues hay otros más, pero la naranja sanguina, lo que quiero hacer hincapié es que son todas sustancias naturales. Así es que espero que os haya quedado un poco claro el tema de la epigenética. Yo estoy segura que la epigenética va a ser el futuro del antienvejecimiento, o sea, como ahora es el presente de la oncología, y el laboratorio que tomó el relevo de esto es este laboratorio. Tenemos este programa